El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les sabía yo, de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Compartimos el pan de la palabra, hermanos. Si alguien todavía desea sentarse, acá hay lugar, hermanos. Izquierda, derecha. Ni el calor nos debe quitar, hermanos, el objetivo que tenemos. ¿A qué vienes? ¿A qué vas a la mesa? Cuando tienes hambre, ¿a qué vas? No tienes que responder, la pregunta es obvia. La respuesta es obvia, perdón. ¿A qué vamos a la mesa? Se supone cuando hay comida, cuando toca el momento de alimentos, ¿a qué vamos? Es obvio. Nadie se acerca a la mesa con alimentos si no tiene apetito. ¿A qué vienes a la Eucaristía? Vive el momento. Ponte listo, hermanos. Vamos a apoyarnos en este tiempo pascual, octava de Pascua, hermanos. Vamos a apoyarnos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24. La experiencia desde ayer y hoy, están unidos el Evangelio, ayer y hoy. Los protagonistas prácticamente son tres grupos o tres personajes: Cristo, discípulos de Maús
y los apóstoles. Diríamos tres grupos, tres categorías. Ojalá y salgas convencido de una verdad que está aquí en el Evangelio, es palabra de Dios, en este tiempo. Vamos a apoyarnos en varias frases del Evangelio. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino. Desde la razón, desde la misma razón, quiero convencerte de una verdad, sin meter la fe, desde la razón. ¿Tú crees que si estos dos hombres llamados discípulos de Emaús, si no hubiesen tenido un motivo de la tierra al cielo, iban a regresar de nuevo a Jerusalén, por lo menos entre 11 y 13 kilómetros, caminando de nuevo? Acababan de llegar y de nuevo regresar sin algún motivo. O sea, sucedió un motivo de la tierra al cielo que les dio la batería, que les movió, que les sacudió, que les estremeció, que les cambió la vida. Algo grande sucedió en ellos, por la cual regresaron en la noche todavía. Aparte, en la noche, ya noche, regresan a Jerusalén de Emaús. Entre 11 y 13 kilómetros aproximadamente, históricamente está comprobado esos kilómetros. En la noche, 10, 11 de la noche. Ellos vivían en Emaús. Se encuentran con Jesús, sucede la experiencia de encontrarse con Jesús, caminan con Jesús, conversan con Jesús. Jesús hace como que va, sigue su camino y le dicen: quédate con nosotros, Señor, quédate con nosotros. Ya es tarde. Lo invitan a con ellos. Y es cuando la fracción del pan, y en ese momento ellos en ese momento se dan cuenta que el forastero con el que iban platicando minutos antes es el resucitado. Esa es la razón. Ese fue, hermanos, el motivo por el cual ellos, sus vidas cambiaron por completo. ¿Ya estamos entendiendo el mensaje? Los que vivimos siempre condicionados por achaques, por falta de dinero, falta del trabajo, por la enfermedad, por la situación política, social, religiosa, por los problemas de uno mismo, psicológicos, emocionales, por el problema familiar, el esposo, la esposa. Hermanos, ponte listo, hermano. Jesús está vivo, una verdad, eso es una verdad. Segundo, Jesús está en esta Eucaristía presente, está vivo. La Iglesia lo ha enseñado en 2000 años, el Evangelio lo dice. Donde se predica a Jesús, ahí está la Iglesia, ahí se hace presente la Iglesia. Estamos predicando a Jesús, está presente su Iglesia, está presente en su Iglesia Jesús, porque Él se comprometió. Los discípulos de Emaús van y le cuentan a los apóstoles lo que les había pasado, y Jesús mismo garantiza, confirma el testimonio de los discípulos, se hace presente con los apóstoles y se incluyen 2 discípulos y se hace presente Jesús. Entonces, donde está reunida la Iglesia, se hace presente Jesús. Jesús está presente.
Si Él está presente, hermanos, si tú crees que Jesús está presente en este momento, no te vayas sin lograr encontrarte con Él. ¿Sabes por qué? Porque estoy sacando por conclusión que es un evangelio a la vez sencillo, interesante, un hecho histórico, sorprendente. Estoy entendiendo que lo que hizo que los discípulos y los apóstoles y todos los hombres y mujeres de la historia, sus vidas cambiaron por completo, vieron la vida de otra manera, a pesar de, vieron y vivieron la vida de otra manera, al estilo Cristo, a pesar de, fue el encuentro con Jesús. O sea, la clave está, el encuentro con Jesús. Es una verdad, grábala, grábala. Grábala porque te va a hacer falta toda la vida, el resto de tu vida, grábala. El encuentro real con Jesús. Fíjense, vamos a regresar de nuevo, a regresarnos al episodio de ayer. ¿Qué significa encontrarse con Jesús? Ayer en el Evangelio, los discípulos de Emaús regresan de Jerusalén, todos, disculpen la expresión, todos apachurrados, todos deprimidos, todos tristes, todos con la esperanza por los suelos. Nosotros creíamos, nosotros dejamos, nosotros habíamos puesto, fíjense, así pensamos y actuamos nosotros, todos. Pero lo mataron, ya van 3 días, todo se acabó. Qué terrible es pensar y actuar así, y vivir, pensar y vivir así, así. Y sucede el milagro, llamémosle así, el encuentro. Jesús, misericordioso, se hace presente, se cruza en sus caminos. Qué hermoso es cuando estamos abatidos, sumergidos, hermanos, en la desesperanza, en la tristeza, en la melancolía, en tantas cosas que suceden, realmente suceden, en lo personal, en lo emocional, en lo económico, en lo familiar, en lo social, sucede. Y Jesús se hace presente y se hace un personaje más, un forastero, un caminante, y empieza y se mete en su plática. ¿Qué sucede? Prácticamente estamos tratando de pensar así. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa, amigos? ¿Qué sucede? ¿Qué les sucede? ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué ese rostro? ¿Por qué sus ojos están desorbitados? Seguramente, cual más, cual menos, Jesús les pregunta. Y de nuevo, nosotros creíamos, nosotros pensábamos que Jesús, ese hombre grande en prodigios y en obras, y lo mataron. Ya comenzó, hermanos, ese es un encuentro con Jesús. Fíjense bien, hermanos, estamos tratando de qué significa encontrarse con Jesús. Cuando no ponemos peros, cuando somos dóciles, cuando confiamos. O sea, los discípulos de Emaús tenían razones o motivos humanos para decirle al forastero: ¿quién eres tú? Vete. No tenemos ánimo, motivos de escucharte. O decirle, en fin, regañarlo, llamarle la atención en fin, no tomarlo en cuenta. Sin embargo, permitieron, ese es el encuentro con Jesús, permitieron los discípulos de Emaús que Jesús fuera su compañero. Permitieron que se involucrara con ellos, permitieron que caminara con ellos, permitieron que les escuchara, que les hablara. Permitieron un diálogo, provocaron un diálogo. Jesús provocó un diálogo y ellos siguieron el diálogo. Eso es encuentro con Jesús. Nosotros, cuidado, hermanos. De muchas maneras Jesús sale a nuestro encuentro, en todo momento. ¿Y qué hacemos nosotros? Cerramos la puerta.
cerramos los oídos. Cerramos los oídos, cerramos el corazón, porque tenemos otras cosas que hacer, otros intereses, tenemos el corazón ocupado en otras cosas, estamos, en fin, no le damos oportunidad a Jesús que haga su obra. Por eso estoy tratando de redundar en una verdad. ¿Jesús está vivo? Sí. La iglesia lo ha enseñado en 2000 años. Resucitó. ¿Jesús está presente aquí? Sí, porque está reunida la iglesia. Está presente, claro que sí. Entonces, que se repita el milagro con los discípulos de Maús. Que se repita el milagro con los mismos discípulos. ¿Cuál milagro? Les cambió, les transformó, les cambió su vida por completo. Sus vidas cambiaron. A partir de ese encuentro con los discípulos de Maús, a partir de ese encuentro con los apóstoles, lo que dice el texto de San Lucas, a partir de ese encuentro real, sus vidas cambiaron. ¿Qué significa sus vidas cambiaron? Padre, no entiendo. Primero estamos explicando encuentro con Jesús. Otro encuentro, estamos tratando de explicar para que entiendas encuentro con Jesús. Ya explicamos la experiencia con los discípulos de Maús. ¿Cómo permitieron, inclusive, tanto permitieron que Jesús se cruzara en sus vidas, entrara en sus vidas, que le dicen, ¿a dónde vas? Quédate, ya es tarde. O sea, ellos se metieron, ellos mismos permitieron, ellos mismos pusieron todo lo que estaba de su parte para que Jesús hiciera su obra. Lo invitaron, quédate con nosotros, ya es tarde. Y Jesús, eso es lo que espera siempre, que lo dejemos entrar a nuestra casa, que lo dejemos entrar a tu vida, a tu corazón. Cuando logramos que Jesús, cuando le permitimos consciente y libremente, Señor, quédate conmigo, entra a mi corazón. Ya es tarde, es decir, la vida se me está pasando, la vida se me está acabando. Entra a mi vida, quédate conmigo, Señor. Díselo en serio, porque Él toma en serio todo, te va a cambiar todo, te va a mover todo. Va a poner en su lugar todo. El otro encuentro con Jesús es con los apóstoles. ¿Cómo llega Jesús? Los apóstoles se asustan, y Jesús, no pueden creer los apóstoles que ese aparecido es el mismo con el que ellos convivieron días anteriores. No podían creerlo. Y Jesús los convence desde la experiencia, desde lo real, desde lo tangible. Tienen un pescado, tienen un pan, tóquenme, convénzase, soy yo, no soy un fantasma, soy de carne y hueso, denme para comer, y a través de los llevó a un convencimiento. Pero los apóstoles permitieron, no lo corrieron, no se fueron, no se quedaron con el temor, no. Se abrieron, escucharon, obedecieron. Eso significa encontrarnos con Jesús. Por eso te digo, no te vayas sin haberte encontrado con Jesús en este momento. Hermanos, solo el encuentro con Jesús cambia nuestras vidas radicalmente. Es una verdad. Segundo, solo si logramos encontrarnos con Jesús realmente, como los discípulos de Maús y los apóstoles, nuestra vida tiene sentido. Solo si logramos encontrarnos con Jesús, todo pasa a segundo lugar. Todo. Solo si logramos encontrarnos con Jesús, hermanos, no vamos a anteponer nada, no vamos a tener ídolos,
el primer lugar y el último lugar y el primer lugar, y el primer lugar siempre lo ocupará Dios en nuestro corazón. De lo contrario, vamos a sufrir aquí y quizá en la otra vida. Jesús está vivo y está presente. No te vayas sin decirle: Señor, te abro mi corazón, entra a mi vida, te necesito, cambia mi vida. Que María y José nos ayuden y nos empujen, nos digan: acércate a mi hijo, ábrele el corazón a nuestro hijo. Que María y José nos ayuden. Amén.